En un mundo donde las sonrisas a menudo ocultan secretos y las fachadas perfectas pueden desmoronarse en un instante, existe un tipo de horror que se anida en los lugares más inesperados: el hogar. Esta es la crónica de Emilia, una anciana que, con el corazón roto por la soledad, buscó refugio en el amor de su propia sangre. Dejó atrás el pasado, abrazando la promesa de un nuevo comienzo en casa de su hija y su nieto. Lo que Emilia no sabía es que esa promesa era una trampa, una ilusión que se desvanecería para revelar una pesadilla tan cruel que desafía toda lógica y empatía humana. Esta historia te arrastrará a las profundidades de la manipulación, el miedo y el dolor silencioso. Te mostrará cómo el mal puede crecer sin ser visto, cómo la inocencia puede ser corrompida y cómo la confianza puede ser la herramienta más peligrosa en manos de un depredador. Pero también es un testimonio de la increíble resiliencia del espíritu humano, de la chispa de astucia que puede encenderse en la desesperación, y de la inquebrantable fuerza de una abuela que, incluso al borde del abismo, se negó a ser silenciada. Prepárate para una verdad que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor familiar y la justicia, porque a veces, el karma tiene una forma brutal de cobrar las deudas. Antes de empezar con esta conmovedora historia, suscríbete a este canal, tu canal de historias que te conmoverán en cada estreno, y déjanos saber de qué país nos estás viendo. El viejo caserón de adobe, que había sido el ancla de su vida durante más de 70 años, se sentía ahora como un esqueleto vacío, cada eco de sus pasos resonando con la voz de la soledad. Emilia, con sus 82 años a cuestas, la espalda encorvada por el peso de una vida de trabajo y la piel surcada por 1000 inviernos, observaba con ojos opacos como los últimos muebles eran cargados en el camión. La viudez le había caído encima como una losa, dejándola desamparada, sin el compañero que había sido su roca por más de medio siglo. La pequeña pensión apenas le alcanzaba para malvivir, y la casa, grande y solitaria, se había vuelto una carga insostenible. Fue su hija, Clara, la que apareció como un rayo de sol en esa penumbra. «Madre, no vas a vivir sola en esas condiciones. Te vienes conmigo y con Marcos a la ciudad. Te necesitamos, y tú nos necesitas. Será un nuevo comienzo». Las palabras de Clara, cargadas de una mezcla de amor y preocupación, sonaron a Emilia como la promesa de un remanso de paz, un refugio donde sus últimos años transcurrirían al abrigo del cariño familiar. Un nuevo comienzo. ¡Qué ironía cruel! El viaje a la capital fue un torbellino de sensaciones para Emilia. El bullicio de la gente, el estruendo de los coches, las luces cegadoras de los edificios, todo era un contraste violento con la quietud de su pueblo, donde el sonido más fuerte solía ser el canto de los gallos al amanecer. La casa de Clara, un apartamento moderno en un edificio alto, era luminosa y ordenada, pero no tenía el alma de su viejo hogar. Aún así, Emilia se aferraba a la esperanza. Su hija, siempre atenta, su nieto, Marcos, un adolescente ya alto, con esa energía desbordante de la juventud. Marcos, a primera vista, parecía un muchacho educado y respetuoso. La recibió con un abrazo, un poco torpe, pero que a Emilia le pareció sincero. «Abuela, qué bueno que vienes. Te vamos a cuidar mucho aquí». Sus palabras resonaron en la cabeza de Emilia, una melodía dulce que prometía seguridad. Qué poco sabía la pobre anciana lo que el destino, retorcido y cruel, le tenía preparado. Los primeros días fueron un bálsamo. Clara, trabajadora incansable en una agencia de publicidad, hacía todo lo posible porque su madre se sintiera cómoda. Emilia tenía su propia habitación, con una ventana que daba a un pequeño parque, y por las mañanas, Clara le preparaba su té de hierbas favorito. Marcos, después del colegio, se sentaba a su lado un rato, le preguntaba por su día, le contaba de sus clases. Emilia, en esos momentos, sentía que había tomado la decisión correcta, que la vejez, aunque solitaria, podía ser llevadera en compañía de los suyos. Una calma engañosa, como la que precede a la peor de las tormentas. Las mañanas las dedicaba a sus pequeños quehaceres: doblar ropa, pelar verduras para la cena, regar las pocas plantas del balcón. Eran tareas que le daban un sentido, una manera de sentirse útil, de no ser una carga. Los vecinos, al principio, la miraban con curiosidad, pero con el tiempo, algunos se acercaban a saludarla en el ascensor, a preguntarle cómo estaba. Una señora del piso de abajo, doña Rosa, le trajo una tarde unas galletas caseras. «Bienvenida, doña Emilia. Cualquier cosa que necesite, no dude en tocar a mi puerta». Emilia sonreía, su corazón, que había estado tan encogido,
empezaba a expandirse con gratitud. Sin embargo, el sol se oculta, y con él, las sombras empiezan a alargarse. Los pequeños detalles, esos que al principio son apenas un susurro, comenzaron a manifestarse. Clara, absorbida por su trabajo y las exigencias de su vida, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Llegaba tarde, agotada, y los fines de semana a menudo los dedicaba a reuniones o a intentar recuperar el sueño perdido. Era entonces cuando Marcos, ese nieto que había prometido cuidarla, empezaba a mostrar sus verdaderas facetas. El cambio fue gradual, sutil al principio, como una telaraña invisible que se teje alrededor de su presa. Primero, fueron las miradas. Miradas furtivas, cargadas de fastidio cuando Emilia tosía, o cuando tardaba en responderle. Luego, vinieron las palabras, dichas en voz baja, casi inaudibles, cuando Clara no estaba presente. Abuela, te he dicho 1000 veces que dejes el control de la tele en su sitio. ¿Eres sorda o qué? O con lo que te come, bien podrías ayudar más. Frases que eran como pequeñas agujas, pinchando su ya frágil corazón. El comienzo de la pesadilla silenciosa, enmascarada por las ausencias y la ceguera del amor filial. Emilia intentaba ignorar esos desplantes, achacándolos a la impaciencia de la juventud o al estrés de los estudios de Marcos. Pero la frecuencia y la intensidad aumentaban. El cariño inicial de Marcos se desvaneció, revelando una personalidad fría y calculadora. La cortesía se tornó en una condescendencia cargada de desprecio. Las peticiones, antes amables, se convirtieron en órdenes imperiosas. Y siempre, cuando Clara no estaba cerca, el apartamento, que antes había sido su refugio, empezaba a sentirse como una jaula dorada, donde las paredes, antes protectoras, se convertían en cómplices silenciosas de una creciente crueldad. El infierno, a veces, no está en las llamas, sino en la frialdad de los ojos de quien te prometió proteger. El verdadero horror, ese que se agazapa en las sombras de la confianza, empezó a manifestarse cuando Marcos, el nieto que había prometido cuidarla mucho, reveló su naturaleza cruel y manipuladora. Ya no eran solo miradas o gruñidos, se trataba de una campaña sistemática de maltrato silencioso, una tortura psicológica que se desarrollaba en la intimidad de esas 4 paredes. Clara, la hija devota, seguía inmersa en su trabajo y en sus preocupaciones diarias, una burbuja de agotamiento que la hacía ciega a la creciente oscuridad que envolvía a su madre. Emilia, por su parte, vivía atrapada en un laberinto de miedo y vergüenza, incapaz de articular el infierno que la consumía por dentro. El maltrato de Marcos era insidioso, se camuflaba bajo la capa de la ayuda o de las tareas que una anciana podría hacer para no sentirse inútil. Abuela, el baño está sucio, ¿no crees que podrías limpiarlo? Con lo que comes, tienes energía para eso. O, con una sonrisa burlona, esta ropa no se va a lavar sola, y mamá llega muy cansada. ¿Tú qué haces todo el día? Emilia, con sus 82 años, sus rodillas que crujían con cada paso y sus manos artríticas, se veía obligada a fregar suelos, lavar la ropa a mano, porque Marcos no confiaba en las lavadoras para su ropa cara, y cargar con pesadas bolsas de la compra que él mismo le exigía traer del supermercado, a pesar de las obvias limitaciones de su cuerpo. El dolor físico era constante, un eco sordo en sus huesos, pero el dolor del alma, la humillación, era mucho peor. Las lágrimas brotaban en secreto, mientras el agua de la fregona o el jabón de la colada ocultaban su llanto silencioso. Cada tarea, una nueva puñalada a su dignidad. Los diálogos entre ellos eran un reflejo perfecto de esa dinámica perversa. Clara estaba ausente, el teléfono sonando constantemente con llamadas de trabajo, las reuniones que se extendían hasta la madrugada. Y en esa ausencia, la voz de Marcos se transformaba. Abuela, ¿ya le dijiste a mamá que te compré esos zapatos tan bonitos que tanto querías? Preguntaba con una voz melosa cuando Clara estaba presente, un gesto de bondad que Emilia sabía que era una farsa. Pero en cuanto Clara salía, el tono cambiaba. Ni se te ocurra decirle a mamá lo de los zapatos, ¿eh? O lo que me debes del dinero que te presté. ¿Quieres que mamá se enoje y te mande de regreso al pueblo? Sabes que ella tiene muchos problemas y no te necesita dando problemas. El chantaje emocional era su arma más potente. Marcos conocía el punto débil de Emilia, el miedo a ser una carga, a ser rechazada por su propia hija. La humillación se volvía aún más intensa cuando Marcos la obligaba a servirle sus comidas, a calentarle el agua para la ducha, a hacerle la cama, tareas que ni siquiera su propia hija le pedía.
Y hazlo rápido, vieja, no tengo todo el día para tus achaques, le espetaba, con una crueldad que le helaba la sangre. Hubo escenas que se clavaron en el alma de Emilia, momentos de desesperación tan intensos que la dejaban sin aliento. Una tarde, Marcos exigió que lavara su ropa de gimnasio, empapada en sudor, a mano. Emilia, con la lumbalgia ardiéndole y las manos temblorosas, intentó fregar una mancha rebelde. Marcos, con una mueca de asco, le arrebató la prenda. Eres una inútil, vieja. Ni siquiera esto puedes hacer bien. Mira, vas a ver cómo se hace. Y, con una fuerza innecesaria, restregó la ropa sucia contra su rostro, humillándola, haciéndola sentir repugnante. Emilia no pudo contener un gemido ahogado, las lágrimas brotando sin control, no solo por el asco y la humillación, sino por la cruda realización de su impotencia. Su grito quedó ahogado en el hedor de la ropa sucia, una metáfora de su vida en ese infierno doméstico. El impacto psicológico era devastador. Emilia, antes una mujer de Temple, resiliente y con una sonrisa siempre a flor de piel, se fue apagando. Sus ojos, antes chispeantes, se volvieron tristes y huidizos. Se encogía ante la presencia de Marcos, su voz apenas un susurro. La alegría de la vida se había drenado de su ser, reemplazada por una constante ansiedad y un miedo paralizante. Dormía mal, atormentada por pesadillas donde Marcos se cernía sobre ella, sus palabras venenosas martillando en su cabeza. Durante el día, estaba en un estado de alerta constante, esperando el próximo insulto, la próxima orden degradante. La casa se había convertido en su prisión, y su nieto, en su carcelero. La ironía era cruel, había buscado refugio y encontrado un depredador. La humillación pública que Marcos le infligía, incluso cuando Clara estaba, era sutil pero efectiva. Marcos siempre encontraba la manera de avergonzarla, de señalar sus errores, de hacerla sentir inútil, para que Clara, cansada, asumiera que la abuela ya está muy mayor y no ayuda mucho. Clara, con la mente nublada por el cansancio, no veía la manipulación, solo el resultado. Era un juego perverso, y Emilia era la ficha atrapada. La crueldad de Marcos no tenía límites. No se contentaba con el maltrato físico y psicológico diario, su mente perversa maquinaba planes aún más oscuros, un abismo de depravación que Emilia, en su inocencia, jamás habría podido concebir. Un día, mientras Emilia escuchaba a escondidas detrás de la puerta del estudio de Marcos, un escalofrío le recorrió la espalda. Marcos hablaba por teléfono, su voz baja y cargada de una extraña excitación. Sí, ella es mayor, pero se mantiene bien. Es callada y no da problemas. Lo que pidas. Sí, para dama de compañía, para gente que busca algo diferente. La podríamos llevar al encuentro, sí, por un buen precio. Emilia se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. ¿Dama de compañía? ¿Venderla? ¿A ella, su abuela? La sangre se le heló en las venas. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un momento pensó que había oído mal, que el miedo le estaba jugando una mala pasada. Pero la voz fría y calculadora de Marcos, el tono de negocio en sus palabras, le dijo que no era una fantasía. El nieto que le había prometido cuidado, ahora la veía como una mercancía. La realización de que Marcos planeaba venderla, entregarla a desconocidos para propósitos oscuros, fue un golpe más devastador que cualquier humillación anterior. Era la aniquilación total de su dignidad, la confirmación de que para él, ella no era más que un objeto, una carga que podía monetizar. Las lágrimas, antes un recurso frecuente en su sufrimiento, se secaron en sus ojos, reemplazadas por una fría determinación. En ese instante, algo se rompió dentro de Emilia, pero algo nuevo también se forjó, una astucia desesperada, una chispa de resistencia que creía perdida. Sabía que no podía seguir así. Sabía que tenía que actuar, por sí misma, por la poca dignidad que le quedaba, por el recuerdo de su difunto esposo que jamás la hubiera permitido tal vejación. Los pequeños gestos de resistencia de Emilia comenzaron a ser sutiles, casi imperceptibles, una astucia nacida de la necesidad y el miedo. Cuando Marcos le ordenaba fregar el suelo, ella olvidaba un rincón, o dejaba caer un plato a propósito, haciendo que el ruido alertara a Clara en la habitación contigua. No lo hacía por rebeldía abierta, sino para molestar a Marcos, para hacerle ver que no tenía control absoluto, para generar pequeñas fricciones que, quizás, Clara notara. También empezó a guardar pequeños objetos en su habitación,
una libreta donde anotaba, con letra temblorosa, las crueldades de Marcos, una pequeña radio de pilas que Clara le había regalado hacía años, que encendía por las noches para escuchar en voz baja los noticieros y recordar que había un mundo fuera de su prisión. Era su pequeña ventana a la realidad, su forma de no volverse completamente loca. A veces, en sus momentos de fragilidad, Emilia intentaba buscar ayuda indirecta. Cuando Clara estaba en casa, Emilia forzaba una tos más fuerte de lo necesario, o un gemido de dolor exagerado al intentar levantar algo. Clara, siempre con prisas, preguntaba, ¿estás bien, madre? ¿Necesitas algo? Emilia respondía con una sonrisa forzada y un no, mi niña, solo el reuma que me molesta. Quería decirlo, quería gritar, pero el miedo al chantaje de Marcos. ¿Quieres que Clara se enoje contigo? ¿Que te mande de regreso? La paralizaba. Se imaginaba a Clara, cansada y frustrada, decidiendo que era demasiado problema, enviándola a un asilo. Era un terror más profundo que el maltrato mismo, la idea de perder el último vínculo con su familia. Ese miedo la silenciaba, pero la resistencia crecía en su interior, como una pequeña planta en la grieta de una roca. Una mañana, mientras Emilia estaba en el balcón, la vecina doña Rosa la vio llorar en silencio, sus hombros sacudidos por un dolor invisible. Doña Rosa, una mujer observadora y de buen corazón, se acercó a la reja que separaba a ambos balcones. Doña Emilia, ¿se encuentra bien? La veo un poco decaída últimamente. Emilia se secó las lágrimas rápidamente y forzó una sonrisa. No, mi niña, son los años, que pesan. Pero doña Rosa no era tonta. Había notado la delgadez de Emilia, los círculos oscuros bajo sus ojos, la forma en que Marcos, en ocasiones, le hablaba con una frialdad inusual. La semilla de la duda se sembró en el corazón de la vecina, una semilla que, con el tiempo, daría frutos inesperados. La abuela, entre el miedo, la humillación y el sufrimiento silencioso, vivía un infierno personal, pero la chispa de la vida, esa resiliencia que se forja en la adversidad, no estaba completamente apagada. Se aferraba a la idea de que Clara, algún día, abriría los ojos. Se aferraba a la memoria de su esposo, que le susurraba fuerza en sueños. Se aferraba a la dignidad que, aunque pisoteada, aún latía en su viejo corazón. Marcos no sabía que, bajo la aparente fragilidad de la anciana, se escondía una voluntad de acero, templada por décadas de desafíos. El silencio, aunque impuesto, no sería eterno. La pesadilla tenía que terminar. Y en el oscuro telar de su sufrimiento, Emilia, sin saberlo, ya empezaba a tejer los hilos de su propia, lenta y justa venganza. Los días se fundían unos con otros en una agonía silenciosa para Emilia. Cada amanecer traía consigo no la promesa de un nuevo día, sino la certeza de una nueva jornada de humillación y dolor. Marcos, como un director de orquesta perverso, había afinado su sinfonía de crueldad. Sus órdenes se volvieron más frecuentes, sus palabras más hirientes, y su control más asfixiante. La abuela, atrapada en esa rutina infernal, sentía que su vida se reducía a los dictados de su nieto, un joven que no solo le robaba la paz, sino también los últimos vestigios de su dignidad. Clara, por su parte, seguía siendo la hija cariñosa y atenta en sus escasos momentos de presencia, pero su agotamiento y su absorción en el trabajo la mantenían en una ceguera dolorosa. La fachada de Marcos era impecable cuando su madre estaba cerca. El nieto ejemplar resurgía, lleno de sonrisas y atenciones forzadas, que a Emilia le resultaban más repugnantes que los insultos velados. Esta duplicidad era la peor de las torturas, pues anulaba cualquier esperanza de ser creída. ¿Cómo gritar en un eco, si nadie oía el sonido original? El maltrato físico, aunque no explícito en golpes, se manifestaba en la extenuación. Marcos encontró en las tareas domésticas una herramienta perfecta para su sadismo. Abuela, el balcón necesita una limpieza a fondo, ¿no crees? Mamá dice que debe estar impecable. Y ya que estás, sube las bolsas de la compra, ¿o quieres que el portero las deje en la calle? Emilia, con la respiración entrecortada y los pulmones ardiendo, debía subir 4 pisos con bolsas pesadas, sus manos huesudas aferrándose al pasamanos, cada escalón una tortura para sus rodillas artríticas. Al llegar a casa, rendida, Marcos la esperaba con una sonrisa despectiva. «Vaya, abuela, ¿tan lenta eres? Pensé que eras más fuerte». El agotamiento era tal que a veces se quedaba dormida en el sofá,
y Marcos la despertaba bruscamente con un vaso de agua fría o un grito. «Levántate, vieja, no es hora de dormir. Todavía hay platos que fregar». Las quejas de Emilia sobre dolores o cansancio eran recibidas con burlas. «Ay, la abuela se nos queja. ¿Quieres que te traiga una silla de ruedas? Para eso sí tienes energía, ¿verdad?». El apartamento, antes un refugio, era ahora un campo de tortura silenciosa, un gimnasio de humillación. La manipulación emocional de Marcos se volvió más sofisticada, una red invisible que la asfixiaba. Utilizaba a Clara como un escudo y un arma. «Mamá está muy estresada por el trabajo, abuela. No creo que le gustaría saber que no le estás ayudando lo suficiente, o que le estás causando problemas. ¿Sabes lo difícil que fue convencerla de que te trajéramos aquí? Si sigues así, quizás piense que eres una carga y que sería mejor para ti estar en una residencia». La palabra residencia resonaba en la mente de Emilia como una condena a muerte, el final de su existencia. Era el peor de sus miedos, ser abandonada, terminar sus días rodeada de extraños. Marcos explotaba este terror con una habilidad pasmosa. Además, inventaba historias. «Mamá dijo que hoy no comieras postre, que tienes que cuidar el azúcar». O «Mamá me pidió que te pidiera este dinero para mis gastos, que ya te lo devolverá». Emilia sabía que eran mentiras, pero el miedo a desobedecer, a provocar un conflicto que pudiera alertar a Clara sobre su mal comportamiento, la silenciaba. Los diálogos eran monólogos de sumisión forzada. Marcos le dictaba la vida, y Emilia solo podía asentir, con los ojos vidriosos y el corazón encogido. La voz de su nieto era el eco constante de su miedo más profundo. En su desesperación, Emilia comenzó a buscar pequeños gestos de resistencia, astucias de anciana que, aunque insignificantes en la gran balanza de su sufrimiento, le daban un ápice de control. Cuando Marcos la obligaba a hacer tareas extenuantes, ella deliberadamente olvidaba apagar una luz, o dejaba una ventana abierta, forzándolo a levantarse y corregir el error. Eran pequeñas victorias, molestias calculadas que irritaban a Marcos sin darle motivos para un estallido mayor. También, empezó a esconder comida. Marcos a menudo la privaba de porciones o la forzaba a comer solo lo que él consideraba necesario para una anciana, mientras él se atiborraba de dulces y snacks. Emilia guardaba un pedazo de pan o una fruta en el bolsillo de su bata, y por las noches, cuando todos dormían, los comía en secreto, sintiendo una pequeña rebelión, una forma de recuperar un mínimo de autonomía. Esas migajas de resistencia eran su salvavidas emocional. La enfermera del centro de salud, una mujer joven y atenta llamada Sofía, notó un cambio en Emilia durante sus visitas mensuales para revisar su presión arterial. Emilia, antes habladora, ahora se mostraba retraída, sus manos temblaban más de lo normal, y sus ojos se posaban en Marcos con una mirada de terror velado. «Doña Emilia, ¿se siente bien? La noto un poco nerviosa», preguntó Sofía una tarde. Marcos, que siempre se aseguraba de estar presente durante las visitas de la enfermera para proyectar la imagen del nieto cuidadoso, intervino rápidamente. «Ah, es que la abuela se pone así con los cambios de tiempo, ¿verdad, abuela? Y a veces se le olvida tomarse las pastillas». Emilia asintió con una sonrisa forzada, incapaz de contradecirlo, sus ojos suplicando ayuda en silencio. Sofía, con una intuición que iba más allá de lo evidente, no se convenció del todo. Había algo en la dinámica entre abuela y nieto que le rechinaba, una tensión subyacente que su experiencia le decía que no era normal. La semilla de la duda, ahora, se sembraba también en la mente de un observador externo. Los ojos de la enfermera, entrenados para ver lo invisible, empezaban a captar destellos de la verdad. La crueldad de Marcos, alimentada por su impunidad y la ceguera de su madre, se fue escalando con una frialdad calculada que helaría la sangre de cualquiera. Su mente retorcida encontró nuevas formas de infligir dolor y humillación a Emilia. Una de sus tácticas más sádicas era privarla del sueño. Por las noches, cuando Clara finalmente se dormía exhausta, Marcos encontraba excusas para molestar a Emilia. A veces, olvidaba sus libros en la habitación de la abuela y entraba ruidosamente a buscarlos a altas horas de la madrugada, encendiendo las luces y haciendo ruido. Otras veces, ponía la música a todo volumen en su habitación, justo al lado de la de Emilia, hasta bien entrada la noche, o encendía la televisión con el volumen muy alto, asegurándose de que el estruendo le impidiera conciliar el sueño. «Abuela, ¿estás despierta? Escuché un ruido»,
Pensé que algo te pasaba, decía con una voz falsamente preocupada si la veía sentada en la cama en la oscuridad, desesperada por dormir. El cansancio crónico se convirtió en una constante para Emilia, nublando su mente, debilitando aún más su ya frágil cuerpo y haciéndola más susceptible a la manipulación. El insomnio, su nuevo torturador silencioso. El chantaje emocional de Marcos se volvió aún más explícito y cruel a medida que se acercaba el momento de la verdad sobre sus intenciones con ella. Abuela, te tengo una sorpresa. Unos amigos míos te quieren conocer. Son muy amables y te llevarán a un paseo. Pero es un secreto entre nosotros, ¿eh? No le digas a mamá, porque se enojaría si supiera que salimos sin su permiso. Emilia sentía un escalofrío que le recorría la espalda. Esas sorpresas eran el preludio de su plan de venderla. La idea de ser entregada a desconocidos, de ser reducida a una dama de compañía para hombres que buscaban algo diferente, la llenaba de un terror visceral. Se imaginaba escenarios horribles, cada uno más degradante que el anterior. Las noches las pasaba en vela, con el corazón martilleándole en el pecho, visualizando su inminente destino, preguntándose si había alguna manera de escapar de esa trampa mortal. A pesar del terror que la paralizaba, la astucia de Emilia comenzó a manifestarse en formas más audaces. Un día, mientras Marcos la obligaba a limpiar su habitación, Emilia accidentalmente tiró su teléfono móvil, haciendo que se estrellara contra el suelo. Marcos, furioso, lo recogió y vio que la pantalla se había agrietado. Abuela, eres una inútil. Mira lo que hiciste. Esto me costó una fortuna, vociferó, pero en su voz había una nota de pánico. Emilia, por dentro, sintió una pequeña victoria. Sabía que Marcos usaba ese teléfono para sus tratos turbios, y cada interrupción o daño era una complicación para él. También, cada vez que Marcos la dejaba sola, ella buscaba febrilmente entre sus cosas. Un día, encontró un pequeño cuaderno donde Marcos tenía anotados números de teléfono y direcciones con seudónimos extraños. Emilia, con sus manos temblorosas, memorizó algunos de esos números y nombres, una pequeña chispa de esperanza de que algún día, esa información podría ser útil. La abuela estaba reuniendo silenciosamente las piezas de un rompecabezas oscuro. La vecina, doña Rosa, seguía observando a Emilia con una preocupación creciente. No solo veía la delgadez y la palidez de la anciana, sino también pequeños gestos. La forma en que Emilia se encogía cuando Marcos pasaba por su lado, como su voz se volvía casi inaudible cuando él estaba presente. Una tarde, doña Rosa invitó a Emilia a tomar un café. Marcos, por suerte, no estaba en casa. Emilia, al principio, se mostró reticente, temiendo la ira de su nieto. Pero la amabilidad genuina de doña Rosa la animó. Sentadas en el balcón de doña Rosa, con el sol de la tarde bañándolas, Emilia, entre lágrimas y con la voz apenas un susurro, comenzó a confesar sus miedos. No reveló los detalles más escabrosos de la manipulación y el plan de venderla, pero sí habló del cansancio, de las exigencias desmedidas de Marcos, de su soledad. Me siento tan inútil, tan sola, doña Rosa. Mi nieto, a veces es tan exigente. Doña Rosa, con su experiencia de vida, escuchó con atención, su corazón compadeciéndose de la anciana. La suya no era una queja de anciana caprichosa, sino el lamento de una mujer herida. Emilia, nadie merece sentirse así. No eres una carga. Y Marcos, no debería tratarte así. Hablaré con Clara. Quizás ella no se dé cuenta de lo que está pasando. La idea de que doña Rosa hablara con Clara llenó a Emilia de un miedo renovado al posible chantaje de Marcos, pero también de una tenue esperanza. La luz de un posible aliado externo se encendía, una pequeña llama en la oscuridad de su tormento. El silencio de Emilia estaba a punto de encontrar un eco, una voz que empezaría a romper el velo de la farsa. La conversación entre doña Rosa y Clara fue un intento valiente de la vecina por abrirle los ojos a la hija de Emilia, pero resultó ser más compleja de lo que Rosa había anticipado. Doña Rosa, con tacto y preocupación genuina, abordó a Clara una tarde en el portal del edificio. Clara, discúlpame la intromisión, pero estoy preocupada por tu madre. La veo muy delgada, muy cansada. Y Marcos, a veces, he notado que le habla de una manera un tanto brusca. Clara, sin embargo, reaccionó con una mezcla de sorpresa y defensividad, su rostro reflejando el cansancio acumulado. Ay, doña Rosa, le agradezco su preocupación, pero mi madre está bien.
Son los achaques de la edad, y a veces se queja de más. Y Marcos, él es un buen muchacho, solo que a veces es impaciente. Está muy presionado con sus estudios. La negación de Clara era un muro, construido con años de agotamiento y la confianza ciega en su hijo. Era más fácil atribuir los problemas a la vejez de Emilia y a la juventud estresada de Marcos que enfrentar una verdad tan dolorosa. Doña Rosa se retiró con una sensación de frustración, pero su instinto le decía que algo andaba mal, y su preocupación por Emilia no disminuyó. El muro de la negación era alto, pero no inquebrantable. Mientras tanto, la trama de Marcos para vender a su abuela se volvía más concreta. Emilia, con un ingenio forjado en la desesperación, continuaba monitoreando sus llamadas y conversaciones. Una noche, mientras Marcos creía que ella dormía profundamente, Emilia lo escuchó hablar por teléfono en voz baja, mencionando nombres, direcciones y un precio. Sí, mañana a las 7. Te la llevo al punto acordado. Y recuerda, quiero el dinero en efectivo. La sangre de Emilia se heló. Era inminente. El pánico la invadió, pero también una oleada de adrenalina. Tenía que hacer algo, y rápido. La trampa tenía que ser tendida antes de que fuera demasiado tarde. La astucia de Emilia brilló en un momento de desesperación. Sabía que necesitaba algo más que su testimonio o los números garabateados. Una mañana, mientras Marcos se duchaba, Emilia, con el corazón martilleándole en el pecho, entró en su habitación. Sabía que él guardaba dinero y documentos importantes en una pequeña caja fuerte bajo su cama. Con manos temblorosas, encontró la llave escondida en una maceta. Abrió la caja y encontró, además de dinero en efectivo, una libreta más pequeña que la suya, donde Marcos había anotado sus citas y clientes, con detalles escalofriantes de sus planes. Había nombres, direcciones y, lo que era más crucial, un apunte sobre el próximo envío. Emilia tomó un pequeño USB que había encontrado en el cajón de las medicinas de Clara y, con una astucia insospechada, conectó el teléfono de Marcos a su portátil, que ella había visto usar a Clara, y transfirió algunas conversaciones y mensajes sospechosos que encontró en su móvil. No entendía bien la tecnología, pero había visto a Clara hacerlo. Copió la libreta de Marcos con su propia letra temblorosa, palabra por palabra, número por número. Este era el arma, la prueba irrefutable que necesitaba. Volvió a dejar todo como estaba, la adrenalina corriendo por sus venas. La abuela, la inútil, se había convertido en una espía. Los días siguientes fueron una agonía. Emilia vivía en un estado de hipervigilancia, esperando el momento oportuno. Marcos, ajeno al veneno que se cocinaba bajo la aparente fragilidad de su abuela, seguía con sus amenazas y sus planes. La fecha de la entrega se acercaba. Emilia, que ahora se apoyaba en el bastón no solo por su dolor, sino para mantener una fachada de debilidad extrema, pensó en cada detalle. Necesitaba un testigo, alguien que viera a Marcos en el acto, alguien que confirmara su depravación. La oportunidad se presentó una tarde. Marcos había organizado un encuentro en un parque cercano para supuestamente presentarle a unos amigos. Era el preludio de su venta. Emilia, sintiendo el pánico, pero con una determinación helada, activó la pequeña grabadora que había escondido en su ropa. Le había pedido a Doña Rosa, días antes, que la acompañara a caminar por el parque, con la excusa de que se sentía muy débil. Doña Rosa, preocupada, accedió. En el parque, Emilia y Doña Rosa se sentaron en un banco. Cuando Marcos apareció con dos hombres de aspecto sombrío, Emilia le hizo una señal apenas perceptible a Doña Rosa. Marcos, confiado, se acercó a su abuela con una falsa sonrisa. «Abuela, te presento a mis amigos. Van a llevarte a un paseo muy divertido». Los hombres saludaron con una frialdad que heló la sangre de Doña Rosa. Emilia, sintiendo el nudo en la garganta, se levantó, su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban fijos en Marcos. «No», gritó con una voz que no sabía que tenía, una voz rota pero llena de una fuerza insospechada. «Tú no me vas a vender, Marcos. No soy una mercancía». Marcos palideció, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de furia y asombro. Los dos hombres lo miraron con desconfianza. Doña Rosa, al escuchar las palabras de Emilia, se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de horror y furia. El silencio había estallado. «La verdad, finalmente», gritaba. La voz de Emilia,
Un hilo tembloroso pero cargado de una fuerza insospechada, resonó en el parque. No, tú no me vas a vender, Marcos. No soy una mercancía. Aquellas palabras, gritadas con la desesperación de quien lo ha perdido todo menos su última pizca de dignidad, cayeron como un mazazo en el aire de la tarde. Marcos, que hasta ese momento había mantenido su fría compostura, palideció. Su sonrisa de falsa amabilidad se desintegró, dando paso a una mueca de furia y un asombro incrédulo. Sus ojos se abrieron desorbitados, incapaces de procesar que la vieja inútil que había sometido por tanto tiempo, de repente, se alzara contra él. Los dos hombres de aspecto sombrío que lo acompañaban, sus cómplices en este macabro negocio, lo miraron con desconfianza, sus rostros impasibles revelando una mezcla de molestia y cálculo. El trato, al parecer, se estaba torciendo. Doña Rosa, la vecina, que hasta ese instante había observado la escena con una creciente inquietud, al escuchar las palabras de Emilia y ver el pánico en el rostro de Marcos, reaccionó de inmediato. Su instinto maternal, su sentido de la justicia, se encendieron como una chispa en la oscuridad. Se puso de pie, su pequeño cuerpo temblaba de indignación, pero su voz, aunque un poco aguda, era firme. ¿Venderla? ¿Vender a su propia abuela? Esto es una barbaridad. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Sacó su teléfono temblorosa, pero decidida. Marcos, al ver la reacción de Doña Rosa, se lanzó hacia ella para arrebatarle el móvil, pero Emilia, con una sorprendente agilidad, interpuso su bastón, haciéndolo tropezar. No te atrevas a tocarla, Marcos, gritó Emilia, una tigresa defendiendo su última oportunidad. Los dos hombres de Marcos, al ver que la situación se salía de control y no les convenía ser involucrados en un escándalo público, se miraron entre sí y, sin decir una palabra, se dieron la vuelta y se alejaron a paso rápido, desapareciendo entre los árboles del parque. La crueldad de Marcos era solo rentable si se mantenía en secreto. La escena en el parque se volvió caótica. Marcos, al ver a sus socios huir, se levantó del suelo con una furia descontrolada, su rostro contorsionado por el odio y la frustración. Abuela, eres una estúpida. Me arruinaste. Te juro que te vas a arrepentir de esto. Intentó agarrar a Emilia, pero Doña Rosa se interpuso, gritando por ayuda a unos paseantes cercanos. Los transeúntes, que hasta el momento habían observado la extraña escena con curiosidad, al escuchar los gritos de ayuda y policía, comenzaron a acercarse, algunos ya con sus teléfonos en la mano, dispuestos a grabar o a intervenir. La luz de la tarde bañaba la escena, revelando el rostro descompuesto de Marcos y la fragilidad de Emilia, cuya voz, aunque entrecortada, resonaba con la verdad. El grito de Emilia no solo se había liberado, había encontrado oídos. La llegada de la patrulla policial fue rápida. Al ver la aglomeración y los gritos, los agentes intervinieron de inmediato. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa de indignación, relató lo que había presenciado. Este muchacho estaba intentando vender a su propia abuela como dama de compañía. Es un monstruo, y la ha estado maltratando en casa. Emilia, apoyada en Doña Rosa, añadió con una voz sorprendentemente clara: sí, señor agente. Lo hace desde hace meses. Me obliga a limpiar, me insulta, me quita la comida. Y tiene pruebas. Yo tengo pruebas. La mención de las pruebas, junto con el testimonio de Doña Rosa, alertó a los agentes. Marcos, que había intentado mantener una última fachada de malentendido, se puso aún más pálido al escuchar a Emilia mencionar las pruebas. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un terror visible. Los agentes interrogaron a Marcos, quien al principio se negó a todo, intentando culpar a Emilia de delirios de anciana y a Doña Rosa de entrometida. Pero su nerviosismo era evidente, y sus respuestas evasivas. Uno de los agentes, con experiencia en casos de violencia intrafamiliar, notó las ojeras profundas de Emilia, su palidez y el miedo en sus ojos cada vez que Marcos la miraba. Decidieron llevar a todos a la comisaría para tomar declaraciones formales. Mientras se dirigían al coche patrulla, Marcos le susurró a Emilia con un odio concentrado: «Me las vas a pagar, vieja. Te arrepentirás de esto». Pero Emilia ya no sentía miedo, sentía una extraña mezcla de alivio y una determinación fría. Había cruzado el umbral del silencio, y no había vuelta atrás. La anciana, finalmente, había desatado su verdad. En la comisaría, el ambiente era tenso.
Emilia, sentada en una silla dura, con doña Rosa a su lado, sentía el cansancio acumulado de meses de tormento, pero también una extraña sensación de liberación. La presencia de los agentes, su seriedad y su profesionalismo, le daban la seguridad que tanto le había faltado. Comenzó a relatar su historia, una historia que había permanecido ahogada en su garganta por demasiado tiempo. Con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que avanzaba, detalló cada acto de crueldad de Marcos, los insultos velados, las tareas extenuantes, la privación del sueño, el chantaje emocional con Clara, el miedo constante. Habló de la humillación, del dolor físico en sus huesos y del insoportable tormento psicológico. Y luego, con un nudo en la garganta, reveló el plan más abominable de Marcos: venderla como dama de compañía. Él me veía como una carga, señor agente, dijo Emilia, con lágrimas brotando de sus ojos, pero luego me vio como una forma de ganar dinero. Me escuchó hablar por teléfono, planeando entregarme a hombres extraños. Decía que yo era vieja, pero que me mantenía bien y no daría problemas. Quería vender a su propia abuela. Los agentes escuchaban con expresiones que iban del asombro a la indignación. Las palabras de Emilia eran desgarradoras, pero era la mención de las pruebas lo que les dio el impulso decisivo. Tengo algo que él no sabe que tengo, dijo Emilia, y con manos temblorosas, sacó de su bolso un pequeño USB y la libreta donde había copiado las notas de Marcos. El USB contenía grabaciones de algunas de las conversaciones de Marcos, fragmentos donde se escuchaban tonos amenazantes, órdenes despectivas y, lo más incriminatorio, referencias veladas a la abuela y a negocios con gente especial. La libreta de Marcos, copiada por Emilia con su propia letra irregular, contenía nombres, números de teléfono y direcciones que la policía no tardó en identificar como contactos de una red turbia. La evidencia era abrumadora. La meticulosa recopilación de pruebas por parte de una anciana asustada, pero ingeniosa, dejó a los agentes estupefactos. No era el delirio de una anciana, era la cruda realidad de un abuso sistemático y planificado. Mientras tanto, en otra sala de la comisaría, Marcos mantenía su postura de negación. Mi abuela está senil, agente. Se inventa cosas. Mi tía, doña Rosa, es una chismosa. Todo esto es un malentendido. Su voz, sin embargo, carecía de la convicción habitual. Cuando los agentes le mostraron el USB y la libreta copiada, el rostro de Marcos se descompuso por completo. Su cuerpo se puso rígido, su piel perdió color, y sus ojos se abrieron en un terror animal. Intentó balbucear excusas, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. La policía ya tenía órdenes de registrar el apartamento de Clara y Marcos en busca de más pruebas. Encontraron el teléfono móvil de Marcos con la pantalla agrietada, confirmando la astucia de Emilia, y en su estudio, la caja fuerte y la libreta original con las anotaciones incriminatorias, junto con otros documentos que confirmaban sus intenciones. La trampa se había cerrado. El silencio de la abuela había hablado más fuerte que cualquier grito. El arresto de Marcos fue formalizado. No hubo resistencia, solo una resignación amarga. La noticia le fue comunicada a Clara por teléfono, una llamada que la dejó en estado de shock. Se negó a creerlo al principio, defendiendo la imagen de su buen hijo, pero al llegar a la comisaría y enfrentar las pruebas irrefutables, el mundo se le vino encima. El dolor de la verdad la golpeó con una fuerza brutal, una mezcla de culpa, vergüenza y una angustia indescriptible por el sufrimiento de su madre y la depravación de su hijo. Las lágrimas brotaron sin control, no solo por Marcos, sino por la ceguera que la había llevado a no ver el infierno que su propia madre estaba viviendo bajo su techo. La noticia del arresto de Marcos, el nieto ejemplar, se extendió por el vecindario como un reguero de pólvora, dejando a su paso una estela de incredulidad y horror. Los vecinos que lo conocían no podían creer que el joven tan educado y servicial fuera capaz de tales atrocidades. La señora del piso de abajo, la misma que había traído galletas a Emilia, sentía una mezcla de culpa por no haber intervenido antes y de furia por el engaño. Sin embargo, cuando los detalles de la declaración de Emilia y las pruebas comenzaron a filtrarse, la incredulidad dio paso a una indignación profunda. La gente empezó a recordar pequeños detalles, miradas furtivas de Marcos, la palidez de Emilia, su andar encorvado. La comunidad, antes apacible, se vio sacudida por una ola de asombro y repudio. La fachada se había roto, y la verdad, cruda y dolorosa, estaba al descubierto.
El caso de Marcos se convirtió en un escándalo mediático a nivel local. Los periódicos hablaban del monstruo de la abuela, los noticieros mostraban la fachada del edificio de Clara y la comisaría. La historia de Emilia, la anciana que, con su astucia y valentía, había desenterrado una verdad tan brutal sobre su propio nieto, conmovió a muchos. Se abrió un debate sobre la vulnerabilidad de los ancianos, la importancia de no ignorar las señales de maltrato intrafamiliar y la necesidad de proteger a los más débiles de la sociedad. La imagen de Emilia, frágil pero digna, se convirtió en un símbolo de la resiliencia en la vejez y de la justicia que tarda, pero llega. Clara, la hija de Emilia, vivió un infierno personal. La vergüenza y la culpa la consumían. Había fallado a su madre de la peor manera posible, al no ver el sufrimiento que ocurría bajo su propio techo. Se refugió en el trabajo y en la negación, construyendo una burbuja que Marcos se encargó de explotar. Pasó días llorando, pidiendo perdón a su madre, incapaz de reconciliar la imagen del hijo que amaba con el monstruo que las pruebas revelaban. La relación entre madre e hija, aunque marcada por el trauma, comenzó a reconstruirse con hilos de dolor y arrepentimiento. Emilia, con una sabiduría que solo el sufrimiento puede dar, perdonó a Clara por su ceguera, entendiendo que el cansancio y el amor ciego la habían llevado a no ver. Pero la cicatriz quedaría para siempre. El juicio de Marcos fue rápido y contundente. Las pruebas eran irrefutables, las grabaciones, la libreta, el testimonio de Emilia respaldado por la valiente doña Rosa, y la confirmación de las autoridades sobre la existencia de la red a la que Marcos planeaba unirse. Marcos intentó defenderse, alegando locura o delirios de su abuela, pero su propia crueldad y manipulación quedaron patentes en cada prueba presentada. El jurado deliberó poco tiempo. La sentencia fue la máxima permitida por la ley para los cargos de maltrato agravado y proxenetismo de ancianos. Marcos, al ser ya mayor de edad, fue condenado a una larga pena de prisión, que lo mantendría tras las rejas por el resto de su vida productiva. La justicia, aunque lenta, había caído con todo su peso sobre el joven depredador. En el momento de la lectura de la sentencia, Marcos lanzó una mirada de odio puro a Emilia, un juramento de venganza que heló la sangre de algunos en la sala. Pero Emilia lo miró de vuelta, con una serenidad que solo la verdad puede otorgar. Ya no había miedo en sus ojos, solo la fría certeza de que había cumplido su misión. Su grito, ahogado por tanto tiempo, había liberado no solo su verdad, sino también la justicia. El impacto psicológico en Emilia fue profundo. Si bien el terror cotidiano había desaparecido, el trauma permanecía. Sin embargo, la liberación de la carga, la satisfacción de haber prevalecido, le dio una nueva fuerza. Empezó a recibir terapia, a hablar de sus experiencias en grupos de apoyo para ancianos maltratados, convirtiéndose en una voz poderosa y una fuente de inspiración. Su historia, la de la abuela que no se dejó vender, la que desenterró la oscuridad de su propio nieto, resonó en los corazones de muchos. El maltrato silencioso de los ancianos no siempre queda impune, y la fuerza de una abuela rota, humillada y al borde del abismo, puede ser más poderosa que la maldad de cualquier joven. El destino, o el karma, tenía un plan propio para Marcos, un plan que apenas comenzaba a manifestarse tras las rejas. La justicia poética aguardaba al joven, y sería tan cruel como él lo había sido. La noticia de la condena de Marcos, ese joven con rostro de ángel y alma de depredador, se esparció por la comunidad como un fuego incontrolable, dejando a su paso una mezcla de alivio y una profunda consternación. El nieto ejemplar, el chico que siempre ofrecía una mano amiga a los vecinos mayores, que ayudaba a cruzar la calle, que se mostraba tan atento con su abuela en público, se había revelado como un monstruo. La incredulidad inicial de muchos se transformó en una indignación furiosa cuando los detalles más escabrosos del juicio se hicieron públicos. No se trataba de un simple malentendido o de la senilidad de una anciana, como la defensa había intentado maquillar, era un patrón de abuso sistemático, cruel y calculado, que culminaba en el abominable plan de vender a su propia abuela. Los chismorreos en las tiendas, los comentarios en la panadería, las charlas en la plaza del barrio, todo giraba en torno a la traición de Marcos y la valiente resistencia de Emilia. Las máscaras habían caído. La verdad, aunque dolorosa, se había abierto paso con una fuerza brutal, y con ella, un escalofrío recorrió la espina dorsal de la comunidad. ¿Cuántos otros Marcos se escondían detrás de fachadas impecables? La confianza, ese pilar invisible que sostiene a una sociedad, se había resquebrajado, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nadie quería reconocer.
Para Clara, la hija de Emilia y madre de Marcos, el veredicto fue un golpe que la dejó de rodillas, una verdad tan devastadora que le arrancó el alma. Los meses del juicio habían sido un infierno personal, una lenta agonía de negación y culpa. Al principio, había defendido a su hijo con uñas y dientes, creyendo ciegamente en la manipulación de Marcos y en la supuesta confusión de su madre. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, las grabaciones de voz, las anotaciones en la libreta de Marcos, el testimonio inquebrantable de Emilia, la confirmación policial de la red de trata, el velo de su ceguera comenzó a caer, revelando una realidad tan cruel que la dejaba sin aliento. La imagen de su hijo, que ella había criado con amor y sacrificio, se desmoronaba frente a sus ojos, revelando un abismo de crueldad y depravación. La vergüenza la consumía, una vergüenza que quemaba más que cualquier fiebre. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo pudo haber estado tan ciega al sufrimiento de su propia madre bajo su techo? Las noches las pasaba en vela, atormentada por la culpa, reviviendo cada momento en el que, sin saberlo, había sido cómplice de la tortura silenciosa de Emilia, ignorando sus súplicas silenciosas. Se sentía la peor hija y la peor madre del mundo, incapaz de proteger a quien más amaba de la maldad de quien había parido. El dolor de la traición por parte de su hijo se mezclaba con la angustia de haber fallado a su madre, creando una herida que parecía imposible de cicatrizar. La relación entre Clara y Emilia, que había estado a punto de romperse por completo debido a la ceguera de la primera y el silencio forzado de la segunda, comenzó una lenta y dolorosa reconstrucción. Clara, con el corazón destrozado y los ojos hinchados por el llanto, se postraba a los pies de su madre, pidiendo perdón una y otra vez, suplicando por una comprensión que creía no merecer. Madre, perdóname, por favor. Fui tan ciega, tan tonta. ¿Cómo pude no ver lo que te estaba haciendo? Soy una horrible hija. Sus palabras eran un lamento, un grito de arrepentimiento. Emilia, con una sabiduría forjada en el crisol del sufrimiento, la miró con una compasión que sorprendió a Clara. No había reproches en sus ojos, solo una tristeza infinita. Mi niña, susurró Emilia, su voz todavía frágil, el cansancio te hizo ciega, y el amor por tu hijo te hizo sorda. El mal se esconde bien. No eres culpable, solo una víctima más de su engaño. Te perdono, mi amor. Y juntas, saldremos de esto. Ese acto de perdón, desinteresado y profundo, fue el primer paso hacia la sanación. Clara, bañada en lágrimas de alivio y gratitud, prometió a su madre que el resto de sus días serían para cuidarla y repararla, para compensar cada lágrima derramada, cada humillación sufrida. La reconstrucción de su vínculo sería un camino largo y lleno de espinas, pero por primera vez en mucho tiempo, había una chispa de esperanza en sus ojos. La herida era profunda, pero la sutura comenzaba. Mientras tanto, en la prisión, Marcos fue introducido en un mundo que él, en su narcisismo y su creencia de impunidad, jamás imaginó que sería el suyo. La cárcel no era la imagen romántica de las películas, sino un lugar sombrío, violento y brutal. Su belleza juvenil, su arrogancia, su mirada calculadora, todo lo que le había servido para manipular en el exterior, se convirtió en una debilidad palpable tras los muros. Los otros reclusos, veteranos de la vida criminal, no tardaron en detectar su vulnerabilidad y su pasado de delincuente sexual, un estigma que en prisión se paga caro. La noticia de su crimen, maltratar y vender a su propia abuela, se extendió como un reguero de pólvora entre los reclusos, quienes desprecian particularmente a quienes abusan de los más indefensos. Su llegada fue recibida con miradas de desprecio, risas burlonas y un silencio ominoso que prometía un futuro oscuro. Marcos, el depredador, se había convertido en la presa. El karma, esa fuerza invisible que muchos creen que equilibra la balanza de la justicia, comenzó a manifestarse con una crueldad que reflejaba la suya propia. Los primeros días fueron de intimidación sutil, golpes accidentales en el patio, comida escupida en su plato, el robo de sus escasas pertenencias. Marcos, acostumbrado a tener el control y a sembrar el miedo, se encontró por primera vez en el lado receptor, su cuerpo temblaba, sus ojos se llenaban de un terror que nunca había conocido. La jerarquía de la prisión se impuso con una ferocidad que lo dejó indefenso. Los juegos que él infligía a su abuela, la privación de sueño, la humillación pública, la obligación de realizar tareas degradantes ahora se volvían contra él, pero multiplicados por 1000, en un ambiente donde no había reglas, solo la ley del más fuerte. Marcos, el manipulador, el que disfrutaba del sufrimiento ajeno, empezó a experimentar su propia versión del infierno,
un infierno silencioso, pero físico, psicológico y moral. Las cadenas de la justicia se forjaban ahora con el metal de su propia maldad. La vida en prisión se convirtió en una pesadilla constante para Marcos, un eco amplificado de la agonía que había infligido a su abuela. Los días eran monótonos, grises y llenos de una tensión constante, mientras que las noches se transformaban en un infierno de terror y humillación. Los reclusos, especialmente los más veteranos y los líderes de las facciones, se encargaron de hacerle pagar por sus crímenes contra una anciana indefensa. No toleraban a los que veían como pedófilos o abusadores de débiles. La noticia de que intentó vender a su abuela resonó con una particular crueldad en un ambiente donde la lealtad, aunque pervertida, es un código. Marcos era un paria, un blanco fácil. Su arrogancia, que le había servido para dominar a Emilia, era ahora un lastre. Intentó defenderse con su verborrea manipuladora, pero las palabras vacías no tenían poder en este nuevo mundo donde la fuerza bruta y la reputación eran la única moneda de cambio. Los juegos que le aplicaban eran una retorcida forma de justicia poética. Marcos, que había privado a Emilia de comida, ahora encontraba su plato accidentalmente volcado o su ración misteriosamente reducida. El insomnio que había impuesto a su abuela se volvió su tortura diaria, ruidos constantes en la celda, la imposibilidad de dormir tranquilo por miedo a lo que pudiera pasar en la oscuridad. Lo obligaban a realizar tareas degradantes para otros reclusos, limpiar celdas ajenas, lavar ropa sucia a mano, servirles la comida mientras se burlaban de él. No había un solo día sin una humillación, un empujón, una amenaza velada. Marcos, que había disfrutado viéndola a ella humillarse, ahora sentía en carne propia la agonía de la impotencia y la degradación. Cada lágrima que había provocado en Emilia se sentía ahora como un fuego en sus propios ojos. La prisión no solo lo castigaba, lo replicaba. El miedo, ese compañero constante de Emilia durante meses, se convirtió en el único habitante en el alma de Marcos. Sus ojos, antes llenos de una frialdad calculadora, ahora reflejaban un terror constante. Dormía acurrucado en la esquina de su celda, susurrando excusas, pidiendo piedad en sueños. Las pocas veces que tuvo visitas, su madre Clara o su abogado, llegaba demacrado, con el rostro pálido y los ojos hundidos, una sombra del joven apuesto que solía ser. Intentaba quejarse de los abusos, de las amenazas, pero su abogado lo miraba con una mezcla de cansancio y resignación. Marcos, la prisión es dura. Sabías a lo que te exponías. No había simpatía, no había escape. La jerarquía brutal del penal lo había devorado, convirtiéndolo en uno más de los que sufrían, pero con un estigma particular que lo hacía especialmente vulnerable. Las palabras de Emilia en el juicio, la venganza justa del destino, resonaban ahora con una claridad aterradora en la vida de Marcos. Las autoridades de la prisión, aunque conscientes de las dinámicas internas y de la justicia que los reclusos a menudo imparten, mantenían una vigilancia superficial sobre Marcos. No se toleraba la violencia explícita, pero las bromas pesadas, la intimidación y la degradación sutil eran parte de la vida carcelaria, y Marcos era un blanco fácil, un paria que pocos defendían. Las denuncias de Marcos por abusos menores eran desestimadas como problemas de adaptación o conflictos entre reclusos, sin investigar a fondo la verdadera extensión de su sufrimiento. La justicia, aunque lo había encerrado, le había entregado a un sistema donde las reglas eran otras, y el castigo, mucho más personal y brutal. El miedo constante lo consumía, lo hacía temblar, lo mantenía en un estado de alerta que lo agotaba física y mentalmente. Él, que había disfrutado viendo el pánico en los ojos de su abuela, ahora experimentaba ese mismo pánico multiplicado, sin un lugar seguro donde esconderse, sin una esperanza de alivio. Mientras Marcos sufría su propio infierno tras las rejas, Emilia, en el exterior, comenzaba un largo y arduo proceso de recuperación. La casa de Clara, antes un lugar de tormento, se había transformado en un santuario de paz y apoyo. Clara, consumida por la culpa, se dedicó en cuerpo y alma a su madre. Le preparaba comidas nutritivas, la acompañaba a sus citas médicas, le leía sus libros favoritos y la escuchaba con paciencia infinita. Se inscribieron en sesiones de terapia familiar, donde Emilia, con la ayuda de un psicólogo especializado en traumas, comenzó a procesar los meses de terror. El llanto era frecuente, las pesadillas persistían, pero ahora había un espacio seguro para expresar su dolor, para desahogar la humillación y el miedo que había guardado en silencio. El apoyo de Doña Rosa fue invaluable. La vecina se convirtió en una confidente y amiga,
visitándola a menudo, llevándole dulces y charlando durante horas. Doña Rosa sentía una culpa compartida por no haber actuado antes, y su presencia era un recordatorio constante de que Emilia no estaba sola, que había personas buenas dispuestas a tenderle una mano. La comunidad, en general, reaccionó con una mezcla de apoyo y distancia. Algunos vecinos se acercaban a Emilia con respeto y admiración, elogiando su valentía. Otros, aún perturbados por la revelación de la maldad de Marcos, preferían mantenerse al margen, incapaces de procesar que algo tan oscuro hubiera sucedido tan cerca. Pero para Emilia, lo más importante era el apoyo de su hija y de Doña Rosa, el consuelo de saber que la verdad había prevalecido y que el tormento había terminado. Las cadenas del karma se forjaban para uno, mientras el otro empezaba a sentir la dulce brisa de la libertad. El camino de recuperación para Emilia fue largo y tortuoso, lleno de altibajos emocionales, pero cada día era un pequeño paso lejos de la sombra de Marcos. Las pesadillas, aunque menos frecuentes, seguían atormentándola, reviviendo los momentos de humillación y el terror de ser vendida. Sin embargo, ahora tenía a Clara a su lado, despertando con ella, consolándola, recordándole que estaba a salvo. La terapia la ayudó a procesar el trauma, a entender que no había sido su culpa, que la maldad de Marcos era una enfermedad propia, ajena a su bondad. La psicóloga, una mujer empática y experimentada, le enseñó herramientas para manejar la ansiedad y los ataques de pánico, para reclamar su paz mental. Emilia, con el tiempo, empezó a hablar con otros ancianos en grupos de apoyo, compartiendo su historia, convirtiéndose en una inspiración para aquellos que aún vivían en el silencio del abuso. Su voz, que Marcos había intentado ahogar, se convirtió en un faro de esperanza para otros. El cuerpo de Emilia, aunque envejecido, comenzó a recuperar algo de su antigua vitalidad. Clara la acompañaba a pasear por el parque, a hacer ejercicios suaves, a disfrutar del sol. La alimentación balanceada y el descanso adecuado hicieron que recuperara peso y un poco de color en las mejillas. La sonrisa, que había desaparecido de su rostro por tanto tiempo, empezó a asomarse de nuevo, tenue al principio, pero cada vez más luminosa. Ya no se encogía al escuchar un ruido fuerte o al ver una figura masculina imponente. La confianza, que Marcos había destrozado, comenzó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, gracias al amor incondicional de Clara y la amistad inquebrantable de Doña Rosa. Pasaba las tardes sentada en el balcón, charlando con su vecina, riendo por cosas triviales, disfrutando de la simple belleza de la vida cotidiana. La vida, a pesar de las cicatrices, volvía a tener sabor. Mientras Emilia renacía en el exterior, Marcos se hundía cada vez más en el abismo de la prisión. La justicia poética que él mismo había sembrado crecía con una ferocidad inaudita. No había un día sin recordatorios de sus crímenes. Los otros reclusos no olvidaban su estigma. Las bromas se volvieron más crueles, la intimidación más constante. Las palabras de desprecio eran pan de cada día, y el miedo era su única compañía. Marcos intentaba pasar desapercibido, un fantasma en los pasillos de la prisión, pero su pasado lo seguía como una sombra. Su soledad era absoluta, un reflejo de la soledad y el aislamiento que había impuesto a su abuela. Las visitas de Clara se hicieron cada vez menos frecuentes, y en cada encuentro, ella lo veía más demacrado, más pequeño, más destrozado. La mirada de Marcos, antes llena de frialdad calculadora, ahora reflejaba una mezcla de terror, arrepentimiento tardío y una desesperación sin fondo. Las rejas no solo encerraban su cuerpo, sino también su alma, en un tormento interminable. En la prisión, el ambiente para un recluso con el perfil de Marcos era particularmente hostil. Los abusos que sufrió no fueron sexuales, pero sí de humillación constante, de intimidación psicológica y de violencia física no letal, pero sí persistente y degradante. Era obligado a realizar los trabajos más sucios y denigrantes, era el blanco de burlas y ataques aleatorios. Su voz, antes tan imponente para Emilia, ahora era un susurro de súplicas. Las lágrimas que él había provocado en su abuela se reflejaban ahora en las suyas, derramadas en la oscuridad de su celda, sin nadie que las consolara. El karma se manifestaba como una venganza implacable, tejiendo para él el mismo infierno que él había creado para Emilia. El maltrato que había infligido, la humillación, la privación de dignidad, todo regresaba a él multiplicado por la brutalidad del sistema penitenciario. La lección era clara: nadie está por encima de la justicia, y el sufrimiento que se inflige, a menudo, regresa a su origen.
La historia de Emilia y Marcos se convirtió en un potente recordatorio para la comunidad de que el maltrato en la vejez es una realidad oculta, pero devastadora. Gracias a la valentía de Emilia, se crearon nuevas redes de apoyo y concienciación en el barrio. La policía local reforzó sus campañas para que los ancianos denunciaran. Los vecinos se volvieron más atentos, más vigilantes. La historia de la abuela que no se dejó vencer por la maldad de su propio nieto se convirtió en un símbolo de esperanza y de que el silencio, por más profundo que parezca, siempre puede romperse. Emilia, aunque marcada por las cicatrices, había encontrado la paz. Y Marcos, en su prisión, era la viva imagen de la justicia poética, el karma que regresaba con fuerza. La balanza del destino se había inclinado, y el silencio de la abuela había resonado más allá de las paredes de su hogar. La sentencia de Marcos resonó en los pasillos de la prisión como el eco de su propio destino, una condena que no solo lo privaba de su libertad, sino que también lo arrojaba a un infierno diseñado a la medida de sus crímenes. Si en el exterior había operado en las sombras, manipulando, humillando y maltratando a la anciana que debió proteger, ahora, tras los muros de cemento, era un blanco expuesto, un paria que cargaba con el estigma del más bajo de los delitos. Su crimen, el maltrato a una abuela indefensa y el intento de venderla, era considerado el peor de los pecados en el brutal código moral de la cárcel, un universo donde la fuerza se respeta, pero la cobardía y la vileza contra los débiles son castigadas sin piedad. Los otros reclusos, veteranos del crimen con cicatrices en el cuerpo y el alma, lo miraban con una mezcla de desprecio y asco. La noticia de su llegada se esparció como una plaga, y con ella, se desvaneció el último rastro de su arrogancia. El depredador se había convertido en presa. El cazador, ahora, era el juguete de la cacería. El karma, que Emilia había mencionado con una voz temblorosa de esperanza en el juicio, se manifestó en la vida de Marcos con una ferocidad implacable. Cada acto de crueldad que él había infligido a su abuela le fue devuelto, pero multiplicado, en un ambiente donde no había escapatoria. El insomnio que había impuesto a Emilia con sus ruidos nocturnos se convirtió en su tortura diaria. El miedo a lo que pasaría en la oscuridad de su celda lo mantenía despierto, sus ojos fijos en la puerta metálica, sus oídos atentos a cada susurro o paso que se acercaba. Los reclusos no tenían piedad. Marcos, que había disfrutado viéndola a ella humillarse, ahora era el blanco de burlas constantes y de degradación. Lo obligaban a limpiar los baños más sucios, a lavar sus prendas de vestir a mano, a servirles la comida mientras lo llamaban el viejita o la abuela, apodos que se clavaban en su alma como puñales envenenados. La humillación era constante, un eco de la que él había impuesto en su hogar. La cárcel, para Marcos, no era un castigo, era un espejo. El miedo, ese compañero constante de Emilia durante sus meses de tormento, se instaló en el alma de Marcos como un inquilino permanente. Sus ojos, antes llenos de una fría calculadora, ahora reflejaban un terror constante. Su cuerpo, antes fuerte y lleno de una juventud despreocupada, se encogió, sus hombros se encorvaron, su mirada se hizo huidiza. Dormía acurrucado en la esquina de su catre, susurrando excusas, pidiendo piedad en sueños. Las pocas visitas que recibió, su madre Clara, que todavía lo visitaba con un corazón roto y una culpa que la consumía, lo veían demacrado, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Marcos intentaba quejarse de los abusos, de las amenazas, de la violencia sutil que lo atormentaba, pero Clara lo miraba con una mezcla de dolor y resignación. Marcos, la prisión es dura. Sabías a lo que te exponías. No había simpatía, no había escape. La justicia, aunque lo había encerrado, le había entregado a un sistema donde las reglas eran otras, y el castigo, mucho más personal y brutal. El miedo constante lo consumía, lo hacía temblar, lo mantenía en un estado de alerta que lo agotaba física y mentalmente. Él, que había disfrutado bien del pánico en los ojos de su abuela, ahora experimentaba ese mismo pánico multiplicado, sin un lugar seguro donde esconderse, sin una esperanza de alivio. Las agresiones que sufrió Marcos no fueron explícitamente sexuales, pues el código de la prisión, aunque perverso, tiene sus propias líneas rojas. Pero el abuso fue de una crueldad psicológica y física que lo dejó destrozado. Fue obligado a servir de mensajero personal a los líderes de los pabellones, a hacer favores degradantes, a vivir con la constante amenaza de una paliza si no cumplía las órdenes o si su actitud no era la esperada. La soledad que Marcos había impuesto a Emilia, el aislamiento de su propio mundo, se volvió su propia realidad. Nadie hablaba con él,
Nadie lo protegía. Era un fantasma en los pasillos de la prisión, un paria que nadie quería cerca. Su voz, antes tan imponente para Emilia, ahora era un susurro de súplicas que nadie escuchaba. Las lágrimas que él había provocado en su abuela se reflejaban ahora en las suyas, derramadas en la oscuridad de su celda, sin nadie que las consolara. El karma se manifestaba como una venganza implacable, tejiendo para él el mismo infierno que él había creado para Emilia. El maltrato que había infligido, la humillación, la privación de dignidad, todo regresaba a él multiplicado por la brutalidad del sistema penitenciario. La lección era clara: nadie está por encima de la justicia, y el sufrimiento que se inflige, a menudo, regresa a su origen. Las cadenas de su maldad se forjaban ahora con el metal de su propia impotencia. Mientras Marcos se hundía en las profundidades de su infierno personal, en el exterior, Emilia emergía de las sombras, su vida renaciendo como un fénix de entre las cenizas. El apartamento de Clara, que había sido una jaula dorada de tormento, se había transformado en un santuario de paz, un hogar lleno de amor y apoyo. La reconstrucción de su vida, aunque lenta, fue constante y llena de pequeños milagros. Clara, consumida por la culpa y el arrepentimiento, se dedicó en cuerpo y alma a su madre. Le preparaba comidas nutritivas, la acompañaba a sus citas médicas, le leía sus libros favoritos y la escuchaba con una paciencia infinita. Se inscribieron en sesiones de terapia familiar, donde Emilia, con la ayuda de una psicóloga especializada en traumas, comenzó a procesar los meses de terror. El llanto era frecuente, las pesadillas persistían, pero ahora había un espacio seguro para expresar su dolor, para desahogar la humillación y el miedo que había guardado en silencio. El apoyo de Doña Rosa, la valiente vecina que había sido el primer testigo de su sufrimiento, fue invaluable. Doña Rosa se convirtió en una confidente y amiga, visitándola a menudo, llevándole dulces y charlando durante horas. Doña Rosa sentía una culpa compartida por no haber actuado antes, y su presencia era un recordatorio constante de que Emilia no estaba sola, que había personas buenas dispuestas a tenderle una mano. La comunidad, en general, reaccionó con una mezcla de apoyo y distancia. Algunos vecinos se acercaban a Emilia con respeto y admiración, elogiando su valentía. Otros, aún perturbados por la revelación de la maldad de Marcos, preferían mantenerse al margen, incapaces de procesar que algo tan oscuro hubiera sucedido tan cerca. Pero para Emilia, lo más importante era el apoyo de su hija y de Doña Rosa, el consuelo de saber que la verdad había prevalecido y que el tormento había terminado. Las cadenas del karma se forjaban para uno, mientras el otro empezaba a sentir la dulce brisa de la libertad. El cuerpo de Emilia, aunque envejecido, comenzó a recuperar algo de su antigua vitalidad. Clara la acompañaba a pasear por el parque, a hacer ejercicios suaves, a disfrutar del sol. La alimentación balanceada y el descanso adecuado hicieron que recuperara peso y un poco de color en las mejillas. La sonrisa, que había desaparecido de su rostro por tanto tiempo, empezó a asomarse de nuevo, tenue al principio, pero cada vez más luminosa. Ya no se encogía al escuchar un ruido fuerte o al ver una figura masculina imponente. La confianza, que Marcos había destrozado, comenzó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, gracias al amor incondicional de Clara y la amistad inquebrantable de Doña Rosa. Pasaba las tardes sentada en el balcón, charlando con su vecina, riendo por cosas triviales, disfrutando de la simple belleza de la vida cotidiana. La vida, a pesar de las cicatrices, volvía a tener sabor. Emilia, con el tiempo, empezó a hablar con otros ancianos en grupos de apoyo, compartiendo su historia, convirtiéndose en una inspiración para aquellos que aún vivían en el silencio del abuso. Su voz, que Marcos había intentado ahogar, se convirtió en un faro de esperanza para otros. A medida que Emilia sanaba, un nuevo propósito se sembró en su corazón. Ya no era solo una anciana que buscaba paz en sus últimos años, se había convertido en una guerrera. Con la ayuda de Clara, comenzó a trabajar con una fundación local dedicada a la protección de los ancianos, educando a las familias sobre las señales de maltrato y creando conciencia sobre esta realidad oculta. Su testimonio se convirtió en una poderosa herramienta. Hablaba en conferencias, en grupos de apoyo, en centros comunitarios. Su voz, aunque suave, resonaba con la autoridad de la experiencia. Nunca se queden en silencio, repetía con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme. El mal se alimenta del silencio. La dignidad es algo que nadie puede quitarnos a menos que se lo permitamos. La historia de la abuela que no se dejó vender, que desenterró la oscuridad de su propio nieto,
se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en la mayor de las adversidades, la resiliencia humana puede brillar con una luz inquebrantable. La vida de Emilia, aunque marcada para siempre, se llenó de un nuevo significado. Las cicatrices estaban ahí, un recordatorio constante de su dolor, pero también de su triunfo. Había perdido la inocencia, la confianza en las personas, pero había ganado algo mucho más valioso, la fuerza para ayudar a otros, para ser una voz para los que aún estaban en la oscuridad. Su historia, la de la abuela que no se dejó vencer por la maldad de su propio nieto, resonó en los corazones de muchos. El maltrato silencioso de los ancianos no siempre queda impune, y la fuerza de una abuela rota, humillada y al borde del abismo, puede ser más poderosa que la maldad de cualquier joven. La balanza del destino se había inclinado, y el silencio de la abuela había resonado más allá de las paredes de su hogar, convirtiéndose en un himno de esperanza para todos. La balanza del karma se había inclinado, y la justicia, aunque dolorosa, se había servido. El tiempo, el implacable juez de todas las cosas, trajo consigo los últimos actos del drama de Emilia y Marcos, un desenlace que selló el destino de ambos de forma definitiva. Emilia, con sus 86 años, encontró una serenidad que creía perdida. Sus días transcurrían entre las risas de los nietos de Doña Rosa, las charlas con su hija y las horas de voluntariado en la fundación, donde su historia se había convertido en una poderosa herramienta para el cambio. El trauma, aunque siempre presente, se había transformado en una lección, una fuente de fortaleza que la hacía aún más hermosa y sabia. Su rostro, antes marchito por el miedo, ahora reflejaba una paz profunda, la paz de quien ha luchado contra el mal y ha prevalecido. Las lágrimas que a veces brotaban de sus ojos ya no eran de dolor, sino de una extraña y agridulce gratitud por la vida que le había sido devuelta. El silencio que le había impuesto su nieto se había convertido en un rugido de esperanza. En la prisión, el karma, esa fuerza inevitable, llevó a Marcos a su destino final. Tras 4 años de tormento constante, de abusos psicológicos y de intimidación que lo habían reducido a una sombra de lo que fue, el joven manipulador había perdido la última chispa de su humanidad. No quedaba rastro del apuesto y astuto muchacho que seducía con sonrisas falsas. Su cuerpo, antes musculoso y arrogante, se había encogido. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban hundidos en un terror vacío, un reflejo de su mente destrozada. Marcos, que había disfrutado de la agonía de su abuela, se había convertido en la encarnación del miedo, un ser que vivía en un estado de pánico perpetuo, sin un lugar seguro, sin un minuto de paz. El final llegó de una manera que fue, en su sombría ironía, la máxima expresión de la justicia poética. Marcos, que había planeado vender a su abuela para que sirviera a otros, se vio a sí mismo en una situación de total vulnerabilidad, sin la protección de su madre o su abogado, y sin las artimañas que lo habían protegido en el pasado. El mismo sistema que él había intentado explotar, ahora lo explotaba a él. Tras una confrontación con otros reclusos, Marcos fue encontrado en su celda, golpeado y abandonado. Aunque no se produjo violencia sexual, las heridas que recibió fueron un claro mensaje de la degradación y el castigo que había sufrido. No murió, pero la paliza lo dejó en un estado catatónico, con daños cerebrales irreversibles. Marcos, el joven manipulador y cruel, había quedado reducido a un cuerpo inerte, una mente rota. La justicia del hombre lo había encerrado, pero la justicia del destino, el karma que él mismo había sembrado, lo había sentenciado a un infierno mucho más terrible y permanente. Clara, al recibir la noticia, sintió una mezcla de dolor, alivio y una profunda tristeza. Había perdido a su hijo hacía mucho tiempo, pero este final era la confirmación de que la maldad de Marcos no solo lo había condenado a la cárcel, sino también a una vida de castigo sin fin. No había perdón en su corazón por lo que había hecho a su madre, pero sí un lamento por lo que su hijo pudo haber sido. Visitó a Marcos en la enfermería de la prisión, pero sus ojos vacíos no la reconocieron. La abuela, Emilia, solo asintió con una tristeza silenciosa al enterarse. No sintió alegría ni venganza, solo una profunda paz. El mal se había autoconsumido. El silencio impuesto había sido liberado, y el karma, en su brutalidad, había cerrado el ciclo. La historia de Emilia y Marcos se convirtió en un recordatorio para el mundo de que el mal, por muy bien camuflado que esté, no puede esconderse para siempre. Es una historia de vulnerabilidad y crueldad, sí, pero también de la increíble fuerza del espíritu humano. El silencio de una abuela,
roto por la desesperación y el coraje, puede desatar una tormenta de justicia que arrastre a la oscuridad. El destino de Marcos, un eco sombrío de su propia maldad, sirvió como un sombrío recordatorio de que, al final, las deudas se pagan, y el karma no olvida. Y la vida de Emilia, marcada por las cicatrices pero llena de un nuevo propósito, se convirtió en un faro de esperanza, un testamento de que incluso en la mayor de las adversidades, la dignidad, el amor y la justicia siempre pueden prevalecer. Las cadenas de la maldad se habían roto, y la libertad, por fin, había llegado. Los años pasaron, como el agua de un río que fluye incesante, llevando consigo los escombros de lo que fue y abriendo paso a lo que sería. El apartamento que una vez fue el escenario de un infierno silencioso, ahora respiraba paz. Los ecos del miedo se habían disipado, reemplazados por el murmullo suave de las conversaciones y las risas contenidas. La casa, purificada por la verdad y el perdón, se había transformado en un verdadero hogar para Emilia y Clara. Emilia, la anciana que había vivido el peor de los tormentos, envejeció con una dignidad y una serenidad asombrosas. Sus arrugas contaban una historia de sufrimiento, sí, pero también de una victoria inquebrantable. Su voz, antes un susurro ahogado por el miedo, se convirtió en un faro para otros. Con Clara a su lado, Emilia dedicó sus últimos años a la noble causa de proteger a los más vulnerables, compartiendo su experiencia para que ninguna otra abuela tuviera que vivir su pesadilla. Murió en paz, rodeada del amor de su hija y la amistad de Doña Rosa, dejando tras de sí un legado de valentía y resiliencia que inspiraría a generaciones. Marcos, el joven que había encarnado la maldad más fría, se pudrió en las entrañas de la prisión, un cuerpo roto y una mente destrozada. Su belleza se consumió, su arrogancia se desvaneció, y su vida se redujo a un castigo perpetuo, un espejo brutal de la agonía que infligió. Para él, el karma no fue una abstracción, sino una realidad palpable, una venganza poética que le robó lo más preciado, su cordura y su dignidad. El depredador se convirtió en la presa definitiva, un recordatorio sombrío de que el mal, por muy hábilmente que se camufle, siempre encuentra su justo y doloroso final. La historia de Emilia y Marcos se convirtió en una leyenda urbana, un relato que se susurraba en las cocinas y los parques, una advertencia perpetua. Fue un crudo recordatorio de que el mal no siempre se presenta con cuernos y cola, sino a menudo con una sonrisa amable y una reputación impecable. Pero más allá del horror, esta crónica es un testamento a la inquebrantable fuerza del espíritu humano. El silencio de una abuela, roto por la desesperación y el coraje, puede desatar una tormenta de justicia que arrastre a la oscuridad. El destino de Marcos, un eco sombrío de su propia maldad, sirvió como una prueba irrefutable de que, al final, las deudas se pagan, y el karma no olvida. La dignidad, el amor y la justicia, aunque a veces tardan en llegar, siempre prevalecen.